Antes de empezar a hablar sobre los riesgos, les quiero contar algo personal para entrar en el tema. Crecí con padres muy generosos. Cuando salíamos a cenar, podía pedir el plato más caro sin ningún reproche, pero la realidad me golpeó al empezar a pagar mis propias salidas. De repente, pedir sin mirar el precio ya no era tan divertido. Como mi propio dinero estaba en riesgo, me volví extremadamente cauteloso con todas mis decisiones. A este duro choque con la realidad, donde asumes las consecuencias, se llama tener la piel en juego, y de esto hablaremos el día de hoy. Por lo que hoy les traigo La piel en juego por Nicolás Taleb en 15 ideas principales, y cada una igual de importante, que te servirá para entender ciertas asimetrías ocultas en nuestra vida diaria con personas que no ponen la piel en juego. Para entrar en contexto, empezamos con la primera idea principal, la historia de Anteo y la pérdida de realidad de nuestros líderes. En la mitología griega existía un gigante temible llamado Anteo. Era absolutamente invencible, podía aplastar en combate cuerpo a cuerpo a cualquiera que tuviera la osadía de desafiarlo. Pero Anteo escondía un secreto: su madre era Gea, la propia tierra. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, absorbía su fuerza vital. Un día, Hércules se enfrentó a él y descubrió la trampa. En lugar de intentar golpearlo hasta someterlo, Hércules hizo algo brillante y desconcertante a la vez. Simplemente lo levantó, lo separó del suelo, y una vez que estuvo suspendido en el aire, completamente desconectado de la realidad física, el gigante invencible se volvió frágil y fue destruido en segundos. Esta antigua historia no es solo un mito curioso, es el diagnóstico exacto de la enfermedad que está destruyendo nuestro mundo moderno. Hoy en día, las personas que toman las decisiones más gigantescas que afectan tu vida cotidiana, políticos, economistas de alto nivel, banqueros, burócratas, han sido levantadas del suelo. Por ejemplo, a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, Bob Rabin ganó aproximadamente $120 millones trabajando en la directiva de banco Citigroup. Durante su mandato, impulsó decisiones enormemente riesgosas que hacían que el banco pareciera una máquina de imprimir dinero a corto plazo. Pero luego, en el 2008, la burbuja estalló. Estas decisiones le costaron al sistema miles de millones. Citigroup tuvo que ser rescatado de la quiebra con el dinero de los contribuyentes. Tu dinero. ¿Y qué pasó con los $120 millones de Bob Rabin? Ni un centavo fue devuelto, se los quedó todos. Él tomó las decisiones, pero tú pagaste el precio. Bob Rabin estaba suspendido en el aire, estaba jugando un juego perverso, donde sale cara, yo me hago asquerosamente rico, si sale cruz, tú pierdas tu casa. No sufrió absolutamente ninguna consecuencia personal por sus errores. A lo largo de la historia de la humanidad ha existido un mecanismo de seguridad fundamental. Un filtro brutal que durante miles de años fue el único motor real de la supervivencia y el progreso. Pero en los últimos siglos hemos diseñado instituciones enteras con un solo propósito: esquivarlo todo. Sigamos con la segunda idea principal, el problema de los intelectuales. Y si te está gustando este video, no olvides darle a me gusta, por favor. Nuestra intuición común nos dice: para resolver problemas increíblemente complejos como la economía global o la paz mundial, necesitamos a las mentes más brillantes, expertos con múltiples doctorados de las universidades más prestigiosas. Creemos que el intelecto puro se traduce automáticamente en buenas decisiones. Pero la realidad arroja un dato aterrador. Esta filosofía, el intelectualismo, es una ilusión sumamente peligrosa. ¿Por qué falla de forma tan catastrófica? Porque el mundo real, el verdadero conocimiento, no proviene de sentarse en pensar en abstracciones, en cálculos, en una oficina segura y climatizada. Viene del fracaso, viene del dolor de rasparte las rodillas, viene de cometer errores costosos y verte obligado a sufrir las consecuencias en carne propia. Cuando una élite de cuello blanco diseña reglas para el resto, pero está blindada contra el daño si esas reglas fracasan, se crea un perfil letal, el intelectual pero idiota. Son personas a las que, paradójicamente, les aterra el riesgo personal. Imagina a alguien que quiere estudiar gramática teórica de un idioma en una aula durante 10 años, pero se niega rotundamente a salir a la calle y arriesgarse a pasar vergüenza pidiendo una simple café con los locales. Tienen la teoría en la cabeza, pero huyen de la práctica. Cuando ese tipo de personas obtiene poder militar o político, los resultados son devastadores. Piénsalo, tienes académicos en Washington, en Londres, que se basan en sus modelos teóricos impecables. Deciden intervenir militarmente en países extranjeros para instituir la paz. Cuando el país intervenido colapsa en el caos y el terrorismo, destruyendo millones de vidas, ¿qué le pasa al político o al analista que firmó ese papel? Nada, absolutamente nada. Sigue cobrando su sueldo, se retira a dar conferencias o consigue un puesto directivo muy bien pagado. Tienen todo el potencial de ganar el prestigio sin una sola gota de riesgo de pérdida personal. Ahora, contrasta esta impunidad moderna como se hacían en la antigüedad. Hace unos 3800 años, el rey Hammurabi de Babilonia escribió el primer código legal de que tenemos registro. Su regla número 229 decía textualmente: si un constructor construye una casa para un hombre y su obra no es robusta y la casa colapsa matando al dueño, ese constructor será condenado a muerte. No suena salvaje y bárbaro, pero no se trataba de una venganza primitiva, se trataba de una transferencia de riesgo obligatoria. Hammurabi entendía una falla psicológica profunda instalada en nuestro cerebro.
Si el arquitecto no comparte el riesgo mortal de su creación, empezará a tomar atajos, o peor aún, diseñará estructuras laberínticas, costosas y abstractas, solo para impresionar a otros arquitectos en revistas de diseño, importándole muy poco si el techo tiene goteras y arruina a la familia que vive adentro. Sin este contacto físico con el suelo, sin jugarse la piel, perdemos por completo nuestra capacidad neurológica de distinguir lo que sirve de lo que es basura. La inteligencia humana es increíblemente falible, todos nos dejamos engañar por presentaciones bonitas. Por eso, un plan de negocio repleto de gráficos hermosos suele fracasar en el mercado, mientras que el del adolescente despeinado que programa en su garaje sin un plan claro, termina creando una empresa que cambia el mundo. La diferencia: el adolescente recibe los golpes de la realidad todos los días, se ajusta instantáneamente, pero aquí surge un misterio. Si los humanos somos jueces tan pésimos y ciegos, ¿cómo es que la civilización sigue avanzando? La respuesta es contraintuitiva. El progreso no proviene de genios diseñando sistemas perfectos desde arriba, proviene de un proceso ciego de eliminación constante desde abajo, en la naturaleza y en los negocios. A esto se le conoce como el efecto Lindy. Este principio dicta que la esperanza de vida de algo perecedero, como una idea, un libro o una tecnología, es equivalente a su edad actual. Es decir, el único juez verdaderamente infalible de la calidad en el universo es el tiempo. Pero aquí está la trampa. El tiempo solo puede hacer su trabajo de filtrar la basura si las personas están obligadas a pagar sus errores. Las malas ideas solo desaparecen de la sociedad si los responsables quiebran, pierden su estatus o fracasan estrepitosamente. Si los rescatamos con dinero público, los protegemos con burocracia institucional, detenemos el reloj del efecto Lindy y el sistema empieza a pudrirse por dentro. Entonces, si esta epidemia de falta de riesgo está destruyendo nuestras corporaciones, nuestra ciencia y nuestros medios, ¿cómo reconstruimos nuestras vidas? ¿Cómo esta regla mineraria cambia por completo el trabajo que eliges o tu moralidad actual? Para descubrirlo tenemos que mirar el lugar donde pasas la mayor parte de tu día. Sigamos con la tercera idea principal, el juego de la empresa y la ilusión de la seguridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las corporaciones prefieren contratar empleados a tiempo completo en lugar de simplemente pagarles a contratistas independientes cada vez que necesitan algo? Matemáticamente no tiene sentido. Un contratista es mucho más barato, no tienes que pagarle seguro médico, ni vacaciones, ni costosas indemnizaciones por despido. La respuesta real se resume en una sola palabra: dependencia. Las empresas modernas producen a una escala tan masiva que cualquier falla en la cadena cuesta millones. Un contratista independiente es libre. Si un día amanece y decide que no quiere trabajar, simplemente apaga el teléfono. La empresa no puede permitirse ese nivel de incertidumbre. Necesita a alguien que sea totalmente predecible. Como nos asegura una mega corporación de que vas a presentarte a trabajar todos los días a las 9 de la mañana, incluso cuando estás agotado, deprimido o mortalmente aburrido, dándote algo muy valioso que te aterra perder. Te da la ilusión de seguridad, un ingreso garantizado a fin de mes, beneficios, un estatus y una entidad basada en tu cargo. A cambio de reducir tu riesgo personal de morir de hambre, tú entregas tu libertad. Básicamente el empleador compra tu lealtad pagándote para que pongas tu piel en su juego. El miedo a perder esa estabilidad es el látigo invisible que te mantiene en la línea de ensamblaje. Hay una antigua fábula de Esopo que retrata este pacto a la perfección. Un lobo desnutrido se encuentra con un perro bien alimentado. El lobo, asombrado por la salud de su primo, le pregunta su secreto. El perro sonríe: es fácil, solo tienes que ser amigable con mi amo, cuidar su casa y él me da toda la carne que quiero. Ven conmigo, sé un buen chico, tendrás esta misma vida. El lobo, tentado por escapar del frío y el hambre, acepta, pero mientras camina, el lobo nota algo extraño en el cuello del perro. El pelaje está desgastado y la piel profundamente irritada. ¿Qué te pasó ahí?, pregunta. No es nada, responde el perro, restando la importancia. Eso es la marca del collar con que mi amo me ata durante el día. Al escuchar esto, el lobo se detiene en seco, da media vuelta y regresa al bosque helado. Prefiere entrar en el riesgo brutal de la naturaleza antes que entregar su cuello a un collar de cuero. En nuestra sociedad, la inmensa mayoría ha elegido el collar, intercambiando libertad por previsibilidad. Y aunque esto hace que la economía funcione, desencadena un efecto secundario oscuro cuando estalla una crisis. Sigamos con la cuarta idea principal, la paradoja del empleado. Y si te está gustando este video, no olvides suscribirte, por favor. Piensa en esto: cuando eres un empleado a largo plazo, tu riesgo personal se desconecta con los resultados reales de tu trabajo. Si una semana hay poco flujo de clientes en tu departamento, tu cheque a fin de mes llega exactamente igual. Pero como tu supervivencia ya no depende del éxito final de la compañía, sino de aparentar que cumples con la descripción de tu puesto, empiezas a jugar un juego totalmente distinto. Cuando las papas queman, los empleados tienden a tomar decisiones que mejor protejan su propio cubículo, no la decisión que salva a la organización. Mantienen la cabeza gacha, esperan que otro desactive la bomba. Esto nos arrastra hacia una de las trampas psicológicas más extrañas del comportamiento humano, el efecto cobra. Durante la época colonial, el gobierno británico estaba desesperado por reducir la plaga de cobras venenosas en la India, así que implementaron una métrica corporativa que parecía impecable. Pagarían una recompensa en efectivo por cada piel de cobra muerta que los locales entregaran. Al principio, las calles se limpiaron, un éxito rotundo, pero luego la mente humana hizo lo que mejor sabe hacer cuando no hay consecuencias a largo plazo.
Los locales se dieron cuenta de que podían ganar mucho más dinero criando cobras en secreto dentro de sus sótanos, matándolas a su voluntad y cobrando la recompensa. Cuando los oficiales británicos descubrieron la estafa industrial, cancelaron el presupuesto inmediatamente. ¿Y qué hicieron los criadores de serpientes? Como los reptiles ya no valían nada, simplemente abrieron las puertas y las liberaron todos en la ciudad. El resultado final fue una plaga de cobras 100 veces peor que antes de la intervención. Esta es la regla de hierro de las instituciones corporativas. Cuando mides el desempeño de alguien que no se juega la piel, esa persona siempre encontrará la manera de hackear la métrica, de hacer trampa. Un maestro que es evaluado exclusivamente por los exámenes estandarizados dejará de enseñar a pensar y solo entrenará a los niños para marcar las casillas correctas. Un oficinista evaluado por horas en el escritorio perfeccionará el arte teatral de verse increíblemente estresado frente al monitor, aunque esté planeando sus vacaciones. Sigamos con la quinta idea principal, los lobos de la oficina. Pero hay una pequeña anomalía en los ecosistemas corporativos. Un grupo minúsculo que logra recuperar su libertad se les conoce como los lobos. Estos son los empleados técnicos insustituibles o los vendedores estrella que te traen cuentas de millones de dólares. Como generan un valor tan inmenso, evidente y irraciable, dejan de preocuparse por la política corporativa. Rompen el código de vestimenta, dicen groserías en las reuniones y toman almuerzos a cualquier hora. Son más libres, sí, pero pagan un costo inmenso. Si su rendimiento baja un solo trimestre, las empresas los ejecutará sin piedad. Asumen voluntariamente un riesgo letal para comprar su autonomía. La verdadera libertad nunca es gratis, es inalcanzable a menos que tengas el estómago para asumir tus propios riesgos y renunciar a la quincena segura. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos este microscopio no a tu jefe, sino a las personas más asquerosamente ricas del planeta? ¿Está justificado tanto odio hacia la desigualdad extrema? Prepárate porque la forma en que los medios miden la riqueza es una ilusión óptica diseñada para engañarte. Entremos en otro tema con la idea principal número 6, la ilusión óptica de la desigualdad. Cuando escuchamos la palabra desigualdad, la sangre nos hierve, sentimos un rechazo, pero si miramos más de cerca, la realidad psicológica es distinta. La mayoría de nosotros no resentimos a quienes tienen más dinero de forma automática. Lo que verdaderamente nos envenena es la injusticia económica. Odiamos a quienes extraen valor sin aportar nada, riqueza sin juzgarse la piel. Existen dos especies completamente opuestas de ricos. En la primera especie están los emprendedores, los creadores, ese panadero que hipotecó su casa para comprar un horno industrial, o el fundador tecnológico que dormió en el piso de un garaje comiendo solo ramen durante 4 años. Si fracasan, lo pierden absolutamente todo. Quedan en la ruina. Por eso, si tienen éxito explosivo y se hacen multimillonarios, la sociedad no suele odiarlos, los admira. Se los ganaron absorbiendo un riesgo masivo y creando un producto que la gente compra voluntariamente. La segunda especie están los ricos libres de riesgo. Los ejecutivos asalariados, los burócratas de Estado, sus ingresos estratosféricos están blindados siempre. Si la corporación que dirige se hunde por su incompetencia, ellos igual se marchan con un bono de compensación de 20 millones de dólares, por ejemplo, dejando que los empleados de la base y los accionistas se ahoguen. Esta es la riqueza tóxica, pero la ilusión óptica más grande recae en cómo medimos esta brecha. Aquí es donde entra la diferencia entre la desigualdad estática y la dinámica. Imagina que tomas una fotografía instantánea de tu país en este segundo. Ves a un 1% con todo el capital y un grupo enorme sin nada. Esta desigualdad es estática y juzgar una economía por esta simple foto es el deporte favorito de los académicos en la televisión. Pero ahora, en lugar de una foto, enciende una cámara de video, graba a esas mismas personas a lo largo de 40 años. En un sistema verdaderamente justo, el video revelará un caos hermoso, la movilidad extrema en ambas direcciones. La desigualdad dinámica mide qué tan fácil es para alguien pobre amasar una fortuna, pero lo más crítico, qué tan fácil es para un multimillonario perderlo todo por ser un idiota. Un sistema donde la población está en constante rotación, donde el rico quiebra si toma decisiones estúpidas y el pobre asciende si asume riesgos brillantes, es infinitamente más ético que un sistema donde la riqueza es exactamente igual para todos, pero donde nadie puede cambiar su clase social jamás. La igualdad dinámica existe que tu estatus financiero siempre está amenazado. Sigamos con la idea número 7, la regla del 3%, y no te olvides de compartir este video, por favor. Pero espera, el impacto de jugarse la piel no tiene un lado más oscuro. Dicta literalmente el idioma que hablas, las reglas morales de tu cultura y la comida que guardas en tu refrigerador ahora mismo. Nuestra intuición democrática nos arrulla diciéndonos que el mundo funciona por el consenso de la mayoría. Matemáticamente, esto es una farsa. La historia no es moldeada por las mayorías silenciosas, sino por grupos minúsculos y obstinados que imponen sus reglas a todos los demás. Hagamos un experimento, ve a cualquier supermercado estadounidense y toma una simple botella de limonada. Si miras la etiqueta de cerca, notarás un símbolo extraño. Este pequeño icono significa que el producto es kosher, cumpliendo estrictas leyes dietéticas religiosas. Pero aquí está el dilema, el 99.7% de la población de Estados Unidos no tiene las mismas ideas ni le importa un rábano si su bebida cumple las leyes religiosas. Entonces, ¿por qué casi la mitad de toda la comida empaquetada en el país es kosher?
La respuesta se esconde el código de fuente del dominio social. Una persona que sigue las leyes kosher jamás consumirá un alimento normal, es intransigente, preferirá no comer. Por el contrario, a ti o a mí que pertenecemos a la mayoría indiferente, nos da exactamente igual. La limonada nos sabe igual, de bien con o sin el sello. Para una corporación masiva, mantener dos fábricas separadas y dos cadenas logísticas distintas es una pesadilla multimillonaria. Es infinitamente más barato obligar a todos los productos que sean kosher, así, sin votos, sin asambleas, y sin que la mayoría se dé cuenta, un 0,3% impone su estricta voluntad sobre todo un continente. Este es el aterrador poder de los poco apasionados. Cuando tienes tus creencias tan arraigadas, que estás dispuesto a sufrir el costo de no ceder, pones tu piel en juego. Y la mayoría silenciosa que no tiene nada de riesgo simplemente cede por inercia. Si analizas la expansión inicial de ciertas religiones, verás el mismo mecanismo. Si una regla dicta que al casarte convive de otra fe, esa persona debe convertirse obligatoriamente junto a tus futuros hijos, esa minoría intransigente terminará devorando estadísticamente las religiones más tolerantes en un par de generaciones. La elección para ti es monumental. Si quieres cambiar tu empresa o el mundo, deja de perder el tiempo intentando convencer a la mayoría. No necesitas el 50% de aprobación. La sociología moderna demuestra que tan solo el 3,5% de una población participa en un movimiento de forma implacable y se niega a retroceder. El sistema entero colapsa a su favor. Solo necesitas un grupo minúsculo dispuesto a sacrificarlo todo. Pero, ¿qué sacrificio existe de la verdadera moralidad? Esto aniquila por completo la industria de la virtud moderna. Continuamos con la idea número 8, la virtud de pago y los falsos héroes. El mundo actual ha creado un mercado gigantesco de altruismo artificial. ¿Te has fijado en quienes se la pasan presumiendo sus obras de caridad en redes sociales? El coraje real se define por una sola métrica, la disposición a perder algo. Cualquier acto verdaderamente bueno exige riesgo. Por ende, la única forma de que una acción moral sea una farsa es si beneficia directamente a quien lo realiza. Si te ofreces de voluntario en un comedor comunitario solo para mejorar tu currículum o impresionar en una cita, tu riesgo se evapora. La virtud real y suprema se opera en la penumbra, en la oscuridad. Se practica en absoluto silencio y no espera dividendos, no espera regalías, no espera beneficios. Toma el caso de la famosa escritora activista Susan Sontag. Hace años destrozaba públicamente el sistema de mercado libre, predicando la revolución anticapitalista, pero tras bambalinas vivía en una mansión de Nueva York de 28 millones de dólares y exprimía implacablemente a sus editores por contratos millonarios. Abogaba por la destrucción del sistema mientras disfrutaba del caviar que este producía. Si vivía las consecuencias de su propia ideología. Y así llegamos a la idea número 7, el peligro de la caridad. Esta hipocresía se vuelve mortífera cuando escala a las ONG internacionales. Los burócratas de la ayuda extranjera cobran sueldos astronómicos provenientes de donaciones. Como su supervivencia financiera no depende de si el país que ayudan se prospera o se hunde, carecen de brújula. A menudo la ayuda crea tragedias irreversibles. Imagina que eres un humilde agricultor en Kenia que acaba de cosechar sus tierras. De repente llega un avión de la ONU y regala toneladas de comida estadounidense en tu ciudad. En un segundo tu negocio es aniquilado porque nadie va a comprarte a ti si puede obtenerlo todo gratis. Esa donación arruina la economía local para enriquecer a los contratistas extranjeros que vendieron ese grano en primer lugar. La caridad sin riesgo rara vez aprende los cadáveres económicos que deja a su paso. Por eso llegamos a una conclusión que suena a herejía. El acto más genuinamente ético que puedes hacer por tu comunidad es iniciar un negocio. Al fundar una empresa, asumes un riesgo de ruina total. Intervienes a nivel local. Si te equivocas, no destruyes el PIB de un continente, solo pierdes tus propios ahorros. Y lograr que un ser humano cruce la calle, entre a tu tienda y te pague con el dinero que le costó sangre sudar es la señal de validación moral más honesta de toda la vida. Demuestra que estás entregando un valor real que mejora su vida en ese preciso instante. Continuemos con la idea número 10, el poder de la amenaza física. Para jugarse la piel no solo sirve para hacer el bien, es el arma definitiva de la intimidación. Existen dos formas de amenazar en este mundo. La amenaza verbal es el clásico bravucón gritando insultos desde lejos. Paradójicamente, gritar e intentar verse muy rudo es la mayor señal de debilidad. Dilata que el bravucón está rezando para que no ocurra un conflicto físico. Luego está la amenaza verdadera, el arte de demostrar de que lo que eres capaz sin decir una sola palabra. La antigua y temida secta islámica de los asesinos en Medio Oriente perfeccionó esto. Su objetivo no era simplemente matar por matar, sino doblegar a los imperios. Una noche, el poderoso sultán Ahmad Sahar despertó en su campamento fuertemente custodiado. Al abrir los ojos vio algo que le heló la sangre. Clavada en la tierra, a milímetros de su almohada había una daga enemiga. No le hicieron un solo rasguño, pero el mensaje psicológico fue devastador. Le demostraron que tenían el poder de matarlo cuando quisieran. Lograron controlar al sultán sin derramar sangre. Pero pagaron el precio asumiendo el terrorífico riesgo de infiltrarse en el corazón mismo del campamento. Si eliminas el riesgo, la sociedad se inunda de charlatanes. Pero el verdadero terror comienza cuando esta ausencia de riesgo infecta a quienes supuestamente deben contarlos de verdad, la ciencia y los medios. Sigamos con la idea 11, el culto del consenso.
En teoría, la ciencia académica es una máquina implacable de destilar verdades, recompensando a quienes logran destruir viejos dogmas con mejor evidencia empírica. Pero la academia moderna introdujo un virus silencioso, reemplazó el duro juicio del mundo real por algo llamado revisión por pares. Piénsalo por un segundo, hoy el éxito de una investigación y la aprobación de millonarias subvenciones no depende de si la lotería sobrevive a la realidad, depende de que un pequeño club de tus colegas académicos le guste tu ensayo. Se crea un bucle incestuoso, mientras el grupo mantenga el consenso y se aplauda mutuamente, la verdad física dejará de importar. Esto engendra lo que conocemos como cientificismo, la práctica de complicar las cosas a propósito para parecer un genio. Hace unos años, las agencias internacionales se enfrentaron a una crisis de ceguera infantil en países en desarrollo por falta de vitamina A. Los biotecnólogos de inmediato diseñaron una solución extremadamente compleja y lucrativa. Creó genéticamente un arroz dorado o enriquecido. Un grupo de matemáticos y expertos en riesgo levantó la mano con una pregunta brutalmente simple. Alterar genes masivamente tiene riesgos y efectos colaterales ocultos a largo plazo. Si el problema es solo la vitamina A, ¿por qué demonios no simplemente enviamos arroz normal y un suplemento vitamínico barato por separado? La respuesta de la industria fue atacarlos y tildarlos de anticiencia. Cuando el sistema no tiene consecuencias personales por el fracaso, los intelectuales tienen el incentivo perverso de vender soluciones absurdamente complejas en lugar de soluciones reales solo para justificar su salario. Ahora entramos en la idea número 12, el periodismo de distorsión. Y si crees que la ciencia está comprometida, el periodismo contemporáneo está en soporte vital. La estructura de las noticias tradicionales es una vía de un solo sentido. Una corporación habla y millones tienen que escuchar en silencio. Como el reportero no sufre pérdidas si publica una narrativa falsa, las redacciones se convierten en cámaras de eco gigantes donde contratan a quienes piensan exactamente igual que el editor. Tomo el caso documentado durante un debate en el Reino Unido. Un analista de riesgos explicó que la filosofía respecto a la madre naturaleza era ser hiperconservador. Es decir, no jugar a la suerte con el medio ambiente alternando ecosistemas que no comprendemos. Al día siguiente, la prensa británica cortó un microfragmento de su discurso y lo retorció para implicar que este analista era un conservador político extremista, intentando dañar al candidato rival David Cameron. Hubo que amenazar con el ejército de abogados corporativos por obligar al medio a publicar una reflexión. El robo de credibilidad es el pan de cada día porque mentir en un titular estadísticamente sale gratis. Afortunadamente el internet está revirtiendo esto. Ahora, cuando un periódico tradicional miente, millones de usuarios en redes sociales fungen como un sistema inmunológico furioso, chequeando y destruyendo reputaciones en tiempo real. La vía de doble sentido ha vuelto. Pero si manipular las noticias es grave, jugar a los datos con las armas de destrucción masiva es apocalíptico. Sigamos con la idea número 13, el negocio de la guerra. El libro de historia te vende la idea de que los humanos son bestias sedientas de sangre atrapadas en un conflicto constante, pero hay un sesgo psicológico llamado heurística de disponibilidad. Nuestro cerebro recuerda 1000 veces más rápido una guerra explosiva de 2 años que un periodo aburridísimo de 40 años de comercio pacífico ininterrumpido. La matemática pura revela que cuando las poblaciones locales se juegan la piel, luchan guerras muy cortas y con poco daño estructural, drenan demasiado recurso. El dolor hace que ambos bandos corran a la mesa de negociación. Nos han vendido la idea de que la Europa de los pequeños estados estaba siempre bañada en sangre. Pero aquí causó mucho más muertes reales. Esas escaramuzas medievales en Italia fueron un rasguño comparado con la carnicería humana que ocurrió cuando esa misma Italia unificada fue arrastrada a las trincheras de la Primera Guerra Mundial por burócratas del alto mando. Un gobierno hipercentralizado tiene el poder de crear las megas catástrofes que un pequeño pueblo jamás podría desatar. El verdadero peligro llega cuando países que no sufren en carne propia el conflicto intentan imponer tratados de paz desde un escritorio en el extranjero. Un burócrata puede obligar a firmar un papel, pero si la gente en el terreno no resuelve sus diferencias orgánicamente, la olla a presión terminará explotando peor. Continuemos con la idea número 14, el significado de la ruina. Llegamos a la capa más profunda del abismo. Todo esto, tu trabajo, tu dinero, la ciencia y la guerra, nos llevan a una conclusión perturbadora. El riesgo es literalmente lo que define la realidad. Los sueños y las películas no son reales precisamente porque no tienen riesgo. Puedes morir en un sueño y despertar tranquilamente. El riesgo físico y el sacrificio son la métrica universal de cuánto nos importa vivir. Por eso, tenemos que destruir de una vez por todas la definición del libro del texto de lo que significa ser racional. La racionalidad no es encajar en un modelo lógico de Excel. La racionalidad es pura y simplemente cualquier comportamiento que te permita sobrevivir. Bienvenido al concepto de la ruina. La ruina es una pérdida de lo cual es físicamente imposible recuperarse. Imagina que un excéntrico millonario te pone un revólver con 6 recámaras sobre la mesa. Hay una sola bala dentro. Te ofrece pagarte $1 millón en efectivo si giras el tambor y aprietas el gatillo contra tu cabeza. Y si llamamos a un experto en estadística económica, su modelo de costo-beneficio te dirá que la probabilidad de sobrevivir es del 83,3%. Te diría que en promedio ganarás $833.333, por lo que ¿cuál es la opción lógicamente correcta?
Pero en el mundo físico real, aceptar ese trato es una estupidez suicida. El análisis de probabilidad colapsa por completo si la consecuencia de fallar es permanente. Una vez que tu cerebro decora la pared, ya no puedes volver a apostar en la vida. El juego se acabó, nuestras fobias, supersticiones y pequeños miedos diarios no son irracionales. Son alarmas evolutivas afinadas durante millones de años para evitar que pequeñas estupideces acumuladas nos empujen al precipicio de la ruina. Bajo este lente brutal de supervivencia, incluso los 10 mandamientos religiosos dejan de ser simples cuentos místicos y se revelan como tecnología social de punta. Son cortafuegos diseñados para evitar el colapso de las civilizaciones. Un robo aislado no quiebra una ciudad, pero si se normaliza el robo diario de pequeñas cosas, la confianza comercial muere y todos mueren de hambre. La creencia religiosa actúa como un escudo antirruina colectivo. Al final del día, la supervivencia humana no le importa lo que afirma creer intelectualmente, le importa qué leyes físicas y morales están dispuestas a respetar para no matarte a ti y a tus vecinos. Finalicemos con la idea número 15, ¿qué hemos aprendido hoy como conclusión? La radiografía de nuestra sociedad es escalofriante. Estamos rodeados de charlatanes de traje, consultores financieros, políticos y corporaciones intentando pilotear tu vida desde una cabina blindada, cuidadosamente diseñada para eyectarse con un paracaídas de oro si el avión se estrella. La única manera de proteger tu futuro y tu cordura es exigiendo asimetría real. No pongas tu dinero donde te recomienda alguien que no perderá el suyo si todo se va al diablo. No le creas a los líderes cuyas familias no sufrirán la inflación y las guerras que ellos mismos firman. Y sobre todo, aplícalo en tu propio espejo. No busques la ilusión de una vida perfectamente segura si el precio de entrada es atarte un collar al cuello. Sal a cazar, acepta los rapones de la incertidumbre empírica, sé dueño absoluto de la gloria de tus victorias y del lodo de tus fracasos. Esa aflicción que sientes, ese nudo en el estómago por tener algo valioso es la línea de fuego, no es ansiedad, es el pulso de la realidad, es la única fuerza biológica que te hace genuinamente libre. Y si te ha gustado este video, te doy dos recomendaciones. El primero es un libro del mismo autor, El Cisne Negro, que detalla cómo cosas totalmente inesperadas pueden cambiar nuestra vida por completo. Y el siguiente es Maestría por Robert Greene, que está súper interesante también, y que también aborda la temática de poner la pila en juego pero usando otras palabras. Y si has llegado a esta parte del video, no me queda más que agradecerte mucho por mirar tu tiempo. Y si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte, que me ayudaría mucho. Si tienes algún consejo de cómo mejorarlo, puedes dejar en los comentarios. Sin más que decirte, muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Chao!